Bueno, vamos a recordar que la cabeza la dividimos en dos: cráneo y huesos de la cara, ¿verdad? Los huesos del cráneo van a incluir al frontal, parietal, temporal. Sí podemos señalar desde afuera al esfenoides, como decían las compañeras, esfenoides, occipital, que sería este que vemos acá, y el único que no logramos ver por la posición dentro del cráneo sería el etmoides. Antes podríamos verlo en el interior de la fosa nasal, por la lámina perpendicular del etmoides. De estos huesos, algunos forman lo que es la base del cráneo, lo que sería etmoides, esfenoides, que es todo esto que tenemos acá, occipital. Estos van a formar la base del cráneo. El temporal, su porción petrosa, forma parte de la base. Y la bóveda la forma parte de lo que es el frontal y los dos huesos parietales. De los huesos del cráneo, el frontal, en su cara exocraniana, recordamos que tiene dos eminencias que se llamaban eminencias frontales, que tiene una eminencia en el centro, acá a este nivel, que se llama glabela, ¿verdad? A los lados de la glabela, este arco, que es finito y delgado, este arquito que tenemos acá, que se llama arco, supraorbitario. Se confunde uno porque hay dos, ¿verdad? El supraorbitario y el superciliar está aquí arriba, donde están las cejas. Entonces, si ustedes tocan la ceja, es el superciliar. Si ustedes tocan dentro del párpado, es el supraorbitario. Y este tiene una escotadura a este nivel. La escotadura supraorbitaria que da paso a la vena, arteria y nervio supraorbitaria, ¿verdad? Tenemos también en la línea media, acá, esta que se va acá, que se llama sutura metópica, ¿verdad? Sutura metópica. De las estructuras que en la parte externa del cráneo eran importantes, esas son de las más importantes. De ahí vemos que hacia arriba el hueso frontal se articula con los huesos parietales y hacen una sutura dentada. Esto es como una sutura dentada la que vemos acá. La unión de estos tres huesos, donde se unen los tres, a este nivel tenemos un punto craniométrico que se llama brecma, ¿verdad? Entonces aquí tenemos brecma. Acá, donde los huesos nasales se articulan con el frontal, nacium, ¿verdad? Nacium, muy bien. Vamos a ver que hacia los lados, nuestro hueso frontal se articula con parietal aquí atrás, con esfenoides y con temporal. Y aquí hace otro punto craniométrico que se llama delio. Muy bien. Entonces eso sería en su cara externa. En su cara interna, como no tenemos un frontal bien partido y el que está partido lo que partieron en un caso, nuestro hueso frontal pues tiene esta cresta que está aquí, que se llama cresta del frontal, la cresta del frontal. Y donde la cresta empieza y se articula con el etmoides, que es ese que vemos ahí en color blanco, vamos a tener un pequeño agujero que se llama agujero ciego, ¿verdad? ¿Qué estructura atraviesa el agujero ciego? ¿Cómo? Arteria, la vena emisaria del espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo se pone en comunicación la fosa cerebral con la vena anterior y unas fosas nasales? Esa es la importancia de la vena emisaria del espíritu. De ahí esta cresta se continúa hacia arriba formando este surco. ¿Cómo se llama este surco? ¿Ah? El seno surco del seno sagital. Este surco del seno sagital, cuando unimos a los dos parietales, se va a volver a formar y va a llegar hasta el hueso occipital, ¿verdad? A la eminencia occipital interna, donde se une con los senos transversos y los senos rectos. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa teníamos aquí importante en nuestro hueso frontal?
pues que va a tener una porción que es una porción horizontal, y en la cara endocraniana tenemos estas digitaciones que tenemos acá, que son formadas por su contacto con el lóbulo frontal del cerebro. Tiene dos fosas, que son las fosas frontales, en relación con las eminencias que habíamos visto fuera. Eso es lo más importante de este hueso, no tiene otras cosas importantes. Sobre él que se inserte el músculo frontal, pero ese ahorita pues no es tan importante, ¿verdad? Entonces este era hueso frontal. Por detrás del frontal teníamos este huesecito pequeño que tengo yo acá en la mano, que tiene forma de un cubo, ¿verdad? Tiene la forma de un cubo. Vamos a estudiar en él una lámina vertical y una horizontal. La vertical empieza con este pico que tenemos acá. Vamos a ver cómo podemos. Este piquito que tenemos aquí adelante, que es la cresta Gali. Mejor su Filipina. ¿Ah? Hay TikTok. Este que tenemos acá se llama cresta Gali, ¿verdad? Y en la cresta Gali se inserta la tienda del cerebro, o voz del cerebro. Alguien que me pueda prestar el tapón de un lapicero, pero que tenga el dibujito. Entonces acá tenemos a la cresta Gali. A los lados vamos a tener dos estructuras laminares que están perforadas y que se llama lámina cribosa. Siento mucho la imagen, pero no la pongo. Ahí está mejor. La lámina cribosa. Entonces esta que tenemos acá se llama lámina cribosa y da paso a las raíces nerviosas del primer par craneal o nervio olfatorio. Despierta la que está ahí a su lado. Párese. Párese. Parada, quiero. Eso. Si se duerme, se cae. Entonces aquí atraviesan las raíces nerviosas del nervio olfatorio, la lámina cribosa. Sobre la lámina cribosa, aquí arriba, vamos a tener al bulbo olfatorio, ¿verdad? El bulbo olfatorio. Bueno, de ahí tenemos estas dos masas laterales que tenemos acá, pues que técnicamente van a ser importantes cuando se unen con el frontal o cuando se unen con el esfenoides, pero no tenemos tanto que recordar. En su lámina perpendicular teníamos la parte media, la rama perpendicular del etmoides, que forma parte del tabique nasal, ¿verdad? ¿Se acuerdan que con otras dos estructuras formaba el tabique nasal? ¿Con quiénes otras lo forman? Con el clima nasal y el pómero, ¿verdad? Entonces la rama perpendicular del etmoides, el pómero y el cartílago hacen el tabique nasal. Por detrás del etmoides tenemos a este otro hueso, que es el más bonito de todos, que es el que les gusta a todos, que se llama esfenoides, ¿verdad? Tiene una forma bastante característica. Vamos a estudiar en él un cuerpo, las alas menores, las alas mayores y las apófisis pterigoides. En el cuerpo recordamos que tiene forma de un cubo, que en la unión de la cara inferior con la cara anterior hace este pico, ¿verdad? Que es el pico de esfenoides, que hacia arriba, pues en el cuerpo del esfenoides, vamos a encontrar a este nivel dos orificios, este que está acá y este que está acá, que son los orificios del nervio óptico, ¿verdad? Entonces el nervio óptico atraviesa este orificio acompañado de una arteria, que va a ser la arteria oftálmica. Entonces si buscamos por delante, vamos a encontrar acá a la hendidura esfenoidal, esta que tenemos acá, y al fondo, ese redondito que vemos ahí es el agujero del nervio óptico. Entonces vamos a tener un derecho y un izquierdo,
Y como ustedes se dan cuenta, acá entre uno y otro hay un canal. Este es el canal del quiasma del nervio óptico. Canal del quiasma del nervio óptico. Entonces el quiasma es el entrecruzamiento de los nervios ópticos derecho e izquierdo. Sí, el quiasma es ese entrecruzamiento. Por detrás de este canal encontramos una fosa, una estructura que vamos a ver acá, esta que tenemos aquí, que se llama silla turca, ¿verdad? Y en el fondo de la silla turca, el que se va a encontrar alojado va a ser la hipófisis, ¿verdad? Una de las glándulas mayores. Ya siéntese, ya broma, no se duerma. La silla turca. Muy bien. Tenemos entonces la silla turca. Tenemos unos piquitos. Recuerden la imagen de recuerden bien cómo es este hueso. Este pico que tenemos acá, ¿cómo se llama? Apófisis. Apófisis clinoides anteriores. Tenemos otra aquí en medio, apófisis clinoides medias, y aquí atrás, aquí en esta de atrás, las apófisis clinoides posteriores. Entre la apófisis clinoides anterior y la media se cerraban por un ligamentito, y ahí pasaba la carótida interna, y hacia los lados de la silla turca vamos a tener a un seno venoso, ¿verdad? Un seno que lleva adentro a la vena carótida. Bueno, de ahí tenemos a las menores, son estas dos estructuras de forma triangular, esta que tenemos acá y esta que tenemos acá. Por debajo de las alas menores tenemos esto, que es la hendidura esfenoidal o hendidura orbital. ¿Qué estructuras pasan a través de la hendidura esfenoidal? Tercer, cuarto, quinto, sexto par craneal, el motor ocular, el bronquial, el patético, que forma la rama del trigémino. Muy bien, entonces pasa tercero, cuarto, quinto y sexto par craneal. La primera rama del trigémino se llama oftálmico, que sería el quinto, ¿verdad? Motor ocular común, troclear y patético. Esos son los nervios que van a pasar por la hendidura esfenoidal. Esta hendidura esfenoidal igual la vamos a encontrar entonces aquí en el fondo de la órbita de nuestra cabecita, ¿verdad? Y es la comunicación que se va a dar, o la salida de estos pares craneales del cráneo. Recordamos que todos los pares craneales tienen un origen óseo. Entonces el origen óseo de estas ramas va a ser la hendidura esfenoidal. Muy bien. De ahí tenemos estas dos estructuras que son nuestras alas mayores. En las alas mayores tenemos un agujero acá arriba, este que está acá, que es el agujero redondo mayor, este más grande y ovalado, el agujero oval, y el agujero redondo menor o espinoso. En el agujero redondo mayor pasa el nervio maxilar, segunda rama del nervio trigémino. En el agujero oval, Tercera rama del trigémino, que es el mandibular. mandibular, ¿verdad? Maxilar, mandibular. Recordamos que maxilar es uno, ¿verdad? Antes había maxilar superior e inferior, ahora sabemos que solo hay maxilar y mandíbula. Ya no hay maxilar inferior, en la anatomía moderna es mandíbula. Bueno. Entonces por el agujero oval, nervio mandibular. Por el agujero espinoso o redondo menor, pues pasa una ramita de la meningia media, ¿verdad? Cuando este hueso se articula con el temporal y con el frontal, hacia atrás va a ser un agujero que se llama agujero rasgado anterior. ¿Sí? Entonces acá va a quedar un agujero donde todos se unen. Esta parte de aquí, al lado de la silla turca, ese es nuestro agujero rasgado anterior. Realmente no tiene ninguna estructura importante que pase a través de él. En su cara inferior vamos a tener a estas estructuras que son las apófisis pterigoides. Son las paredes laterales de las fosas nasales, ¿verdad? Aquí abajo de este hueso se va a articular otro huesito que se llamaba Bomer, ¿verdad?
va a articular este huesito que acabamos de poner ahí, que es el pómero, que junto con la rama perpendicular del etmoides formaba el tabique nasal con el cartílago de la nariz. Entonces ahí es donde va a estar. Entonces por eso estas son las paredes laterales y esta va a ser la pared que separa una fosa nasal de otra. En las apófisis pterigoides, ¿qué músculos se insertan? El De la masticación. interno. Músculos de la masticación. Pterigoides lateral y medial. Los pterigoideos, mediales y laterales. Pero sirve recordar algo de los músculos, porque cuando veamos músculos, ustedes ya van a saber hacia dónde van. Tienen lugares específicos, pero la verdad es que nos acordamos que es en las apófisis pterigoides, es más fácil, ¿verdad? Entonces, de las apófisis pterigoides, los huesos de la masticación, pterigoideo interno, pterigoideo externo. El esfenoides, sabemos nosotros que va a formar parte de las fosas nasales, va a formar parte de la cavidad orbitaria o de las fosas orbitarias, ¿sí? Y de la fosa cerebral, tanto anterior como de la fosa cerebral media. Casi todo esto que tenemos acá es fosa cerebral media. ¿Alguna pregunta de esfenoides? ¿No? Si voy rápido es porque lo estudiamos, solo estamos repasando. Pero si tienen dudas, me interrumpen y me preguntan. En el foramen redondo mayor es, en el conducto óptico pasa el segundo par craneal, no la rama oftálmica del nervio No, pequeño. son diferentes. Ok. O sea, el segundo par craneal es el nervio óptico, ¿verdad? Ese se forma en la retina del ojo. El quinto par craneal, que es el nervio trigémino, tiene una raíz motora y una raíz sensitiva. Eso lo vamos a ver en neuro, pero la raíz sensitiva en un ganglio que se encuentra sobre el temporal, se llama ganglio de Gasser, da tres raíces. Una se llama oftálmica, otra maxilar y otra mandibular, pero esos son diferentes. Por eso óptico y oftálmico no son lo mismo, ¿verdad? Son distintos. Gracias. ¿Ok? Bueno, ahí nos vamos con este otro huesito temporal. Para su estudio, el temporal lo dividíamos en tres porciones. La porción masonera, escama o concha del temporal, la porción petrosa, ¿verdad? Importante recordar aquí afuera, es el conducto auditivo externo, es este. Esta estructura triangular que vemos acá nos va a dar la apófisis cigomática, ¿verdad? Que se articula con el hueso malar y va a formar el arco cigomático. Sobre la escama del temporal se va a insertar el músculo temporal. Y el músculo, y en el hueso, en este hueso, tal vez no tanto en este como lo podemos ver acá. Se supone que en este hueso podemos ver un canalito que va a formar la presión que se ejerce sobre la que ejerce el músculo sobre la arteria que va ahí, es la arteria temporal profunda. Por encima del músculo va la arteria temporal superficial. Ahora, si ustedes ponen atención entonces sobre el hueso temporal, acá, se va a insertar el músculo. Pero en el hueso parietal teníamos dos líneas, ¿verdad? En donde se articula con el temporal, ahí termina el músculo, pero aquí arriba, en el parietal había una línea, y esta línea sirve de inserción para la aponeurosis de este músculo, ¿sí? Entonces acá arriba del parietal se va a insertar también la aponeurosis del músculo temporal, donde se unía la sutura coronal con esta línea de inserción del músculo temporal. Había otro punto craniométrico. ¿Cómo se llama ese? Ese no es enterio, ¿verdad? Asterion, lambda. Es la unión de la sutura coronal con la línea de inserción del músculo temporal. Eso lo di en clase. Estefanio, muy bien. Estefanios.
Recuérdense del príncipe Estefan. ¿De qué película era el príncipe Estefan? El que miraba a Barbie. Yo miraba a Barbie porque mis hijos miraban a Barbie. ¿Verdad? Estefanio, ¿verdad? Estefanio. Ese era otro punto craniométrico. Bueno, ¿qué más tenemos de nuestro hueso temporal acá afuera? Tenemos esta estructura voluminosa que se llama apófisis mastoides, ¿verdad? Apófisis mastoides, la inserción al músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? ¿Verdad? Principalmente. Por detrás de la apófisis mastoides tenemos esta ranura que viene acá, ¿está? Que se llama ranura digástrica, y la inserción al vientre posterior del músculo digástrico. Ahí está la ranura digástrica. Tenemos una apófisis picura, un piquito acá. Este pico que tenemos acá, muy latino, esta se llama apófisis estiloides. Y en la apófisis estiloides se inserta el ramillete de Triolano. ¿Quiénes forman el ramillete de Triolano? Músculo estilogloso, músculo estilofaringio, músculo esteroideo. Estiloideo y los tetones, los ligamentos. Estiloideo, muy bien. Esos son los músculos del ramillete de Triolano. Eso es bien importante que lo recuerden, ¿verdad? Entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides, entre estas dos, vamos a encontrar un pequeño agujero a este nivel. Ahí se ve. Este agujero que se ve al fondo, aquí está la estiloides, aquí está la mastoides y en el fondo está este agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero Estilo mastoideo, ¿verdad? De estiloides y mastoides. Y por ahí sale el nervio facial, ¿verdad? Por ahí sale el séptimo par craneal o nervio facial, por el agujero estilomastoideo. De ahí tenemos en el hueso temporal una cavidad acá, esta cavidad que tenemos acá, que es la cavidad glenoidea o cavidad articular, donde se va a articular la mandíbula. Ahí se va a articular la mandíbula. Otra cosa importante recordar aquí afuera. Usted nos mencionó otro punto craniométrico que era el dácleo. Dácleo, sí. ¿En dónde se Ahorita le vamos a llegar. Dácleo lo encontramos en la unión de la cresta occipital interna con la cresta occipital externa, en el agujero humano. Acá tenemos la cara interna, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, en la cara interna, esto que tenemos acá se va a llamar peñasco, el peñasco del temporal. Sobre el peñasco del temporal vamos a encontrar una eminencia que se llamaba eminencia arcuata. Por adelante de la eminencia arcuata, una pequeña fosa a este nivel que se llama fosa gasseriana o fosita trigeminal. La fosa de Gasser, porque ahí está el ganglio de Gasser, donde les mencioné que se formaban las tres raíces sensitivas del nervio trigémino. En la parte inferior tenemos este agujero, en la cara antero-posterior tenemos este agujero que es el conducto auditivo interno, ¿verdad? Por el conducto auditivo interno entra el vestibular, el coclear y sale el facial, ¿verdad? Entonces el facial se mete en el conducto auditivo interno, atraviesa parte de la porción petrosa del hueso y después sale por el agujero estilomastoideo, no atraviesa todo el conducto auditivo. Entonces esos son importantes recordar quiénes salen. De ahí también tenemos hacia adelante de nuestro hueso temporal esta abertura que tiene acá, este que tenemos aquí, que ese agujero va a ser el agujero carotidio. Si lo vemos desde afuera, tendría que estar acá, ¿verdad? El agujero carotidio en la cara interna, que es donde entra la carótida interna al cráneo. Tiene la forma como
hace como una curva, como una S dentro del hueso, atraviesa la presión petrosa y ya entra al cráneo. Por este agujero estaría, vamos a ver, ahí. ¿Cuál es este agujero que se forma acá? Ese sería el agujero carotídeo. La unión del temporal con el occipital va a formar este agujero que tenemos acá, que es el agujero rasgado posterior, ¿verdad? Agujero rasgado posterior o agujero yugular. ¿Quiénes salen por el agujero yugular? La vena yugular interna y espinal. Sale la yugular interna, sale glosofaríngeo, noveno par craneal, nervio vago, décimo par craneal, nervio espinal o accesorio, onceavo par craneal. Estos salen en el agujero rasgado posterior. ¿Qué más es importante acá en el estructural? Creo que así como es resumen está muy bien. Llegamos al quinto hueso occipital. Para su estudio lo dividimos en tres regiones: la porción basilar, la porción de los cóndilos y la escama del occipital. En su cara exocraniana, recordamos acá, en la porción basilar, que se insertaban los músculos rectos anteriores, mayores y menores de la cabeza, ¿verdad? Que teníamos una fosita. ¿Quién encontramos en esa fosita que tenemos aquí adelante? La bolsa faríngea de La bolsa faríngea de Rushka. ¿Qué más es importante en la porción basilar aquí afuera? Y ahí tenemos en la porción condilia este agujero enorme que se llama agujero magno. ¿Qué estructuras pasan por el agujero magno? Médula espinal, arterias vertebrales, ¿ah? Meninges, que son membranas, arterias vertebrales, raquillas espinales y una rama de una rama del nervio espinal, que es la rama ascendente, una rama recurrente del hipogloso. Esos pasan por el agujero magno. Entonces el agujero magno se va a articular abajo por medio de los cóndilos, con estas dos estructuras voluminosas que tenemos acá, con la primera vértebra cervical que se llamaba atlas, ¿verdad? En los cóndilos tenemos, que son estas dos eminencias, que son articulares. Va a tener una fosa o un agujero posterior que se llama fosa condílea posterior, que son inconstantes, no siempre están, la mayor parte de las veces no existen. Y va a tener otra adelante, que va a ser la fosa condílea anterior. ¿Estamos ahí? Esta va a ser la fosa condílea anterior. Por la fosa condílea anterior sale el último de los pares craneales que estamos viendo, que va a ser el hipogloso, el doceavo par craneal. Entonces, por la fosa condílea anterior sale el hipogloso. Bien. Ahora, por detrás de los cóndilos, acá en el agujero magno, vamos a tener esta cresta, que es la cresta occipital externa, y adentro otra cresta, que va a ser la cresta occipital interna. Esa es la unión de esta cresta con esta, en este puntito precisamente que está acá, el dáctilo. Bueno, hacia afuera vamos a tener estas líneas que se llaman líneas nucales. Hay líneas nucales superiores, líneas nucales inferiores y entre una y otra un intersticio. ¿Qué músculos se insertan en las líneas nucales inferiores? El del intersticio y el de las líneas nucales superiores. Esplenio. Esplenio, trapecio, esternocleidomastoideo. Esas son importantes recordarnos, que músculos se insertan en las líneas nucales. Bueno, líneas nucales. Tenemos una eminencia, que es la eminencia acá, ¿vale? La eminencia occipital externa. Adentro
En la porción basilar, pues no vamos a tener nada importante, tampoco en el agujero humano. Aquí atrás tenemos 4 surcos, que todos confluyen a esta eminencia, que es la eminencia occipital interna. Sobre la eminencia occipital interna tenemos una estructura vascular importante. ¿Cómo se llama? Ahí confluyen los centros. Donde confluyen los senos venosos sobre la eminencia occipital interna, encontramos una estructura vascular, es venosa precisamente. De ahí salen los senos rectos que van a formar la carótida interna. ¿Seno transverso? No. ¿Ah? No. Recio de nuevo. No. Era un valiente, una valiente. La prensa de Erófilo. La prensa de Erófilo, recuerden, la prensa de Erófilo está sobre esta estructura. De Erófilo. Okay. Estos 4 surcos de la cresta interna, los surcos laterales y el surco sagittal que viene acá, van a dividir a nuestro occipital adentro en 4 fosas. Estas 2 son cerebelosas, ¿verdad? Y estas 2 son cerebrales. Hueso parietal, el hueso más sencillo. Lo importante en el hueso parietal, pues teníamos 2 eminencias parietales, que habíamos dicho que las mujeres eran más prominentes que los hombres. Todas las eminencias en las mujeres son, como eran cachudas, que tenían 4 cachos para que miren qué tan diablas eran. 4 cachos, por eso dice que ni Jesús ni Dios tiene esposa. Hueso parietal, hueso parietal. Estructuras importantes en este hueso que ustedes recuerden. Las líneas parietales de la hoja de higuera, esa que está pintadita de adentro, por la arteria meningia media. ¿Qué otra estructura importante había en el parietal? ¿Cómo? Ajá, ¿qué más? Estaba durmiendo cuando hablé. ¿Qué más había ahí? Estaba durmiendo. A ver, ¿está en este lado? Algo de Pacioli. De Pacioli. Tipos de pasión. Ah, hay un agujero que es atravesado por una vena. Una vena que pone en contacto el drenaje venoso del cuero cabelludo con la fosa craneal. ¿Cómo se llama la vena? Vena emisaria de Santorini. Y ahí hay unas fosas que se llaman fositas de... No, Pacioli no, porque Pacioli es una cosa que nosotros utilizamos para la construcción. Acaba de pasar el día del 14 de febrero. Pacioli. Corpúsculos de Pacioli. Los corpúsculos de Pacioli están ubicados en las fositas de Pacioli. Y los corpúsculos de Pacioli lo que hacen es drenar el líquido cefalorraquídeo, o sea, que el líquido cefalorraquídeo circula. Y en el parietal, solo. Bueno, ya realizamos huesos del cráneo. Así, ¿sí? Huesos de la cara. Vamos a recordar. Empecemos por el más simple, el más sencillo. Mandíbula. Para su estudio, la mandíbula lo dividimos en un cuerpo y 2. ¿Ah? No, esta es la cara. ¿Cómo se llaman estas?
Eminencia. Ya, circunstancias de línea. ¿Cómo se llama todo esto? Porque el cuerpo de este cuadrado. La ¿Y esto? mandíbula está conformada por una parte media que es el cuerpo y dos partes laterales que son las ramas ascendentes. Las ramas ascendentes. Bueno, el cuerpo tiene una cara anterior, una cara interna, un borde superior, un borde inferior, dos bordes laterales. En el borde superior fácil, los alveolos dentarios, eso no es tanto un problema. En la parte media tenemos esto que es la sínfisis de la mandíbula. Acá tenemos la eminencia, ¿verdad? La eminencia mentoniana, o la bola del mentón. Vamos a tener afuera a un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero mentoniano. ¿Y por él pasa? No, ¿qué estructura pasa por el agujero mentoniano? La rama mandibular El nervio vasomentoniano. ¿El nervio qué? Perdón, el nervio vasomentoniano. ¿Mentoniano o el pan-mentoniano? Dígalo con convicción porque el que dice el pan es vena, arteria y nervio, por eso es van, solo para resumir, no que se llame van mentoniano, no. Van es vena, arteria, nervio, mentoniano. Eso pasa ahí. De ahí del agujero mentoniano hacia afuera tenemos esta línea, que es la línea oblicua externa. En la línea oblicua externa se insertan tres músculos. ¿Cuáles son los tres músculos que se insertan ahí? El que esté bostezando, contesta, a ver. Inclina, para adelante. Ahí está. ¿Qué músculos se insertan en la línea oblicua externa? ¿Ah? ¿Quién más? Mandibular. Eso es cierto, pero en el sapo. No. A ver, ¿quién se inserta en la línea oblicua externa? A ver. Iván. No sé. Se inserta el cuadrado de la barba, el depresor del ángulo de la boca y el platisma del cuello. Cuadrado de la barba, depresor del ángulo de la boca y el platisma o cutáneo del cuello. Es lo mismo. Esos son los tres músculos que se insertan en la línea oblicua externa. Bueno, en la cara interna vamos a tener estas cuatro eminencias. ¿Cómo se llaman estas eminencias que están acá? Apófisis. ¿Qué? Apófisis lingual. Apófisis, hay algo sublingual que no son apófisis. ¿Apófisis qué? Dulce. Dulce López. ¿Apófisis qué? Sigomática, ¿qué? Sigomático, está hasta aquí arriba, está ahí abajo. ¿Ah? Apófisis lingual, ¿será cierto? Ahí voltea para el otro lado del produce. ¡Mírame! Eso, pónganse los lentes. Ahora sí, mira. ¿Cierto lo que dijo de Tarantado? Si está diciendo así, yo diría que no. Pienso. Piensa que no, entonces, ¿cómo se llaman? No. Dios, ustedes son unos genios. Todos son unos genios, son inteligentes. Entonces, ¿cómo se llaman las apófisis? Apófisis genio, apófisis geni. Apófisis geni. Tenemos dos apófisis geni inferiores,
los apófisis genisuperiores. En las apófisis genisuperiores, el músculo geniogroso, porque va a la lengua. Y en las apófisis geniinferiores, el genioideo, porque va al yoides. Geniogroso, genioideo. De ahí acá adentro tenemos una línea también que va a haber una línea oblicua interna. Sirve de límite para dos fosas. Una fosa se llama, la que dijo el sublingual, ¿eh? Y la otra, no, submandibular. Son las dos glándulas salivales, sublingual, submandibular. El límite es la línea oblicua. Ahí teníamos esta estructura que tenemos acá, esta lengüeta, que se llama Língula. língula o tiene nombre propio, la espina de Spitz. La espina de Spitz. ¿Quién se inserta en la espina de Spitz? Ligamento esfenomandibular. El ligamento esfenomandibular. Y por detrás de ella un orificio, ¿verdad? ¿Qué nervio entra en ese conducto que vemos ahí? Esta es la entrada esta es la entrada y esta es la salida. ¿Ah? Que trigémino es muy amplio. Ahora si uno dice trigémino estamos hablando de un Rama mandibular de trigémino. la el facial se hace anterior aquí, sobre el ángulo de la mandíbula. Ahí sí, aquí pasa eso. ¿Cuál? Bien, los músculos de la masticación se van a insertar, pero acá. Aquí está el macetero. Ese es el que se inserta acá, el macetero. Y aquí, en la apófisis, el temporal. Bueno, sigamos. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos en las ramas ascendentes esto que se llama ángulo de la mandíbula o pollo. Vamos a tener dos eminencias. Acá arriba hay una escotadura. Dice que tiene la forma de la silla montada de un burro. ¿Cómo se llaman esas eminencias? Cóndilo y apófisis coronoides. El cóndilo es este, que es el que se articulaba con el maxilar, y esta se llama apófisis coronoides. A la apófisis coronoides llega el músculo temporal, y es el que cierra la boca, ¿sí? Para masticar. ¿Y la escotadura? ¿Ah? ¿Escotadura? Mandibular. ¿Mandibular? ¿Qué más? Tiene tres nombres. Hoy no joven, mañana sí. ¿El cabeza de la mandíbula o cóndilo de la mandíbula? No, la escotadura. Escotadura sigmoidea, escotadura semilunar, escotadura mandibular. Tiene varios nombres. Esta es la mandíbula. Su cara en el borde inferior, acá, vamos a tener una ranura que es para inserción del vientre anterior del digástrico. Esa es la ranura digástrica, también tenemos una aquí en la mandíbula. Y esa es mandíbula. Bueno, seguimos. Luego voy a repasar de otras cosas. Yo me quedé sin espacio. Desde a mi clase voy a dar. Día libre. Vamos a dar día libre. Refundamos lo del martes de hace 8. ¿Ah? Refundamos lo del martes hace 8. ¿Cuál? Sí. No, pues si la que dijo que no va a haber clases sea, yo no dije nada. El viernes mejor ya no seguimos. No, pero yo dije el otro viernes. ¿Para qué? Entonces este viernes se van a dedicar a leer a tener en base a esta estructura que tenemos acá, que se llama apófisis basilar, apófisis palatina, perdón, ya de tanto estar oyendo aquí a cómo molesta ya se me está trabando mi lengua. Hay esta es la cara interna de nuestro maxilar. Pero el maxilar, aquí afuera, va a tener un agujero que se llama agujero infraorbitario.
¿Quién pasa por el aumento infraorbitario? Infraorbital. Y ahí vamos a tener una eminencia que se llama eminencia canina. ¿Ah? ¿Ya me cansé? Eminencia que se llama la eminencia canina, ¿verdad? ¿Qué es la cosa que tenemos aquí afuera? ¿A quién se recuerda? Se me ha olvidado. Eminencia canina. Una fosa. ¿Ah? Atrás de la eminencia canina hay una fosa. ¿Cómo se llaman los dientes que están al lado de los colmillos? Muelas. ¿Sí? Incisiva.